Buenas tardes para todas y para todos a esta última conferencia del ciclo Espiritualidad para nuestro tiempo, que iniciamos ya hace no sé cuántos meses, en octubre. La primera conferencia que enmarcó este ciclo estuvo a cargo de Carlos Domínguez, que precisamente era el título de la conferencia, era el título de este ciclo, Espiritualidad para nuestro tiempo. Y después hemos hecho 3 conferencias como indagando diferentes caminos que nos pueden hundir en la experiencia del encuentro con el Dios de la vida. Empezamos con una mirada agradecida, ¿os acordáis? Por allá en noviembre, con Mariola López, que nos hizo una mirada agradecida, los místicos de todos los tiempos. Muchos de vosotros quizás esperabais que se hablara de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila o del mismo Ignacio de Loyola, pero más bien era hablar de Etty Hillesum, de Madeleine Delbrel, del maestro Eckhart. Bueno, estas grandes figuras de la mística y cómo desde su vida nos ayudan, nos ofrecen caminos para el encuentro con Jesús. En enero recorrimos unas nuevas búsquedas. Son 3 conferencias sobre nuevas búsquedas para una espiritualidad para este tiempo, para este siglo XXI agitado y convulso. Empezamos con una compañera de Almería que nos habló sobre el camino del silencio, siguiendo un poquillo las líneas de Pablo Dors, de Javier Meloni, pues cómo desde el silencio podemos encontrarnos con el Señor de nuestra vida y de nuestra historia. Hace un poco más de un mes, creo, indagamos con Serafín Bejar el camino del cuerpo. Nadie puede tocar sin ser tocado. Y nos mostraba cómo a lo largo de la historia, desde el judaísmo y desde las tradiciones helenísticas, pues cómo unos privilegiaban el oído, otros la vista, y cómo en Jesús de Nazaret se privilegiaba el tacto. Tocar, este camino de sentir y de pasar por el cuerpo los sentimientos, lo que va aconteciendo desde Dios. Y terminamos este ciclo con un nuevo camino que yo creo que hoy día la Iglesia quiere indagar y quiere proponer, que es el camino de las fronteras, el camino del encuentro con los últimos, el camino de la escucha de los gritos silenciosos de los que yacen tirados a la vera del camino, que demandan que haya una iglesia samaritana que busque precisamente en las víctimas de una economía que mata, como denunciaba Francisco en Evangelii Gaudium, pues ¿cómo podemos encontrar ahí esa presencia de Dios que nos invita, que nos implica en la transformación? El camino de las fronteras, y de manera especial con los rostros de las personas migrantes. Alguna vez le oía yo a un compañero sacerdote en Las Palmas de Gran Canaria, que trabajaba precisamente con el mundo de las migraciones, y decía: los migrantes no son un número. Hay tantos que han muerto en el estrecho, hay tantos que se han sepultado en el Mediterráneo. Y él decía: no son números, es Mohamed, es Ismael, es Abdul, es Afuadas, son personas con una biografía y con una historia que les acompaña. Son hermanos y son hermanas nuestras. Pues en los migrantes tenemos, como reza la conferencia de hoy, un nuevo paradigma para también encontrar estos caminos hacia el Señor, estos caminos de espiritualidad para nuestro tiempo. Y nos acompaña un invitado de lujo para nosotros, y que es un honor tenerlo entre nosotros esta tarde. Nos acompaña don Santiago Agrelo Martínez, de la Orden de los Frailes Menores franciscanos, y arzobispo emérito de Tánger, que amablemente quiso responder a nuestra invitación que le hacíamos ya hace cerca de un año. Pues don Santiago nació en Asados, municipio de Rianxo, provincia de A Coruña, diócesis de Santiago, el 20 de junio de 1942. Le decía yo esta mañana que, como decimos en mi tierra, en Colombia, vaca chiquita siempre es ternera. A mí me lo dicen también porque yo voy a cumplir 66, pero es que él va a cumplir 83. Y alguien me decía ahora: no puede ser, no puede ser. Pues el 20 de junio del 42 nació don Santiago.
Tiene unos estudios largos también dentro de, de los clásicos de la vida sacerdotal, y obviamente también dentro de la formación franciscana, en las que destacaría yo en 1975 pues su tesis doctoral, su doctorado en la simbología de la luz en el sacramento veronense. Ahí obtuvo el título de Sagrada Teología. Luego ha sido, pues, tiene todos los estudios en filosofía, teología, muy dedicado también a los sacramentos, y ha sido como una de las líneas fuertes de investigación. Entre los ministerios o servicios que ha prestado a la Iglesia, fue ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1966, en el fervor del posconcilio, los primeros compases de este golpe de espíritu que vivió la Iglesia a finales del siglo pasado. Fue visitador general y presidente del capítulo de la provincia de los Santos Mártires de Marruecos, de Portugal, que se celebró en 1992. En el 98 fue visitador general del Pontificio Ateneo Antoniano de Roma, del Estudio Bíblico de Jerusalén y del Instituto de Estudios Ecuménicos de Venecia. En el 2001 y 2002, el Señor le regaló ser visitador general y presidente del capítulo de la provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia, mi patria. Por eso digo que es un regalo. Participó también en la preparación de la edición del Diurnal en lengua gallega y de la edición del Leccionario en lengua gallega. En el mes de julio del 2002 se incorporó como responsable de la pastoral parroquial al Centro de Atención Pastoral de Vega de Valcarce. En el año 2007, su Santidad Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Tánger. Cumplió los 75 años de edad. En conformidad con lo que dispone la legislación eclesiástica, presentó la renuncia y le fue aceptada con la fórmula Nunc pro tunc, que significa aceptada ahora, y hecha efectiva cuando lo disponga su santidad el Papa. A petición de don Santiago, la renuncia se hizo efectiva en mayo del 2019. Ahora está en el convento de los franciscanos de Santiago y ahora mismo entre nosotros en Granada, que está don Santiago sobra decir, es tu casa. Paz y bien. Paz y bien. Gracias. El título de esta reflexión es Migrantes, paradigma de nuestro tiempo. Se lo he pedido prestado al Papa Francisco, como luego veremos. Ahora ya son años los que me separan de la frontera sur. Ahora los migrantes no se asoman a mi vida por la puerta de casa, sino desde las noticias de los medios de comunicación. Continúo preocupándome por ellos, trabajando para ellos, pero ya no veo sus rostros. Y ahora imagino lo que antes veía. Aún así, detrás de las palabras, aunque solo sean las de una reflexión hecha lejos de la frontera, aunque solo sean palabras extraídas de documentos de la Iglesia, detrás de esas palabras están siempre ellos, ellas, los emigrantes, los últimos, los ignorados, los medio muertos de todos los caminos, los muertos. Cada año aumenta el número de muertos en los caminos de la emigración. Empezaré esta reflexión con una referencia a la exhortación apostólica Christus Vivit, dirigida por el Papa Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Era específicamente a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Y en esa exhortación hay un apartado que lleva por título Los migrantes como paradigma de nuestro tiempo. Por eso os decía que le robé el título al Papa. Seguirá una referencia
al mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de 2019, que llevaba por título "No se trata solo de migrantes". Y nos detendremos en las indicaciones que sobre los emigrantes nos deja la encíclica Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, una propuesta de fraternidad hecha, entre comillas, desde convicciones cristianas, pero abierta al diálogo con todas las personas de buena voluntad. De esos documentos he de decir aquí lo que en otras ocasiones he dicho de los evangelios. No es lo mismo leerlos en una catedral que leerlos en una patera. Esto pasa con la palabra de Dios y pasa con cualquier cosa que se escriba. No es lo mismo leerlos bajo la luz serena de nuestras iglesias que en la oscuridad inquietante de los espacios de la emigración. Aquí haremos la lectura en nuestro espacio habitual, en tierra firme. Aún así, nos encontraremos con una paradoja asombrosa. Esa lectura solo puede ser significativa, solo va a ser significativa para quienes la hagan desde su patera, desde una vida que se haya enfrentado ya a la dura experiencia de la zozobra. Quienes no hayan hecho esa experiencia no empatizarán nunca con el mundo de los emigrantes. Vive Cristo, esperanza nuestra. Son las primeras palabras de nuestra lectura y de la exhortación apostólica. Vive Cristo, nuestra esperanza. Consideradas en sí mismas al margen de circunstancias subjetivas, esas palabras evocan en nosotros la Pascua. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Podemos añadir el saludo apostólico, Cristo Jesús, nuestra esperanza. ¿De dónde se puede razonablemente deducir que para los cristianos, Cristo, además de ser el camino por el que vamos, es la meta hacia la que caminamos? Es la vida que esperamos alcanzar. Es el objeto de nuestra esperanza. Pero algo nos dice que esa esperanza, que es Cristo, no será posible si el lector, aunque creyente, se haya instalado en el presente. Yo creo que este es un problema muy serio que tenemos en todas las comunidades cristianas. Esa esperanza no será posible si para quien esté instalado en el presente, en su bienestar, en su mundo, en su tierra firme, Hace 2 o 3 días, en una calle de Santiago, pasando al lado de un grupo de chicos que me dijeron que eran de Sevilla, vieron un hábito, no sé qué tontería dijeron, me volví hacia ellos para conversar. Entonces el que había dicho la tontería dijo: viva Dios y viva Satanás. Comprenderán que son palabras que no tienen significado ninguno, lo cual quiere decir que en la vida de esas personas, y eran chicos jóvenes, supongo que universitarios, en la vida de esas personas, decir Dios, como decir Satanás, no tiene significado ninguno. ¿Dónde están esos chicos? Instalados en su mundo, en su bienestar. No, decir Dios no significa nada. Con lo cual uno sospecha que decir emigrante no significa nada. Y decir hombre vejado en los caminos de la emigración o mujer violada en esos caminos no significa nada. No hay lugar para la esperanza tras la seguridad de nuestros graneros repletos
aquel a quien Jesús llamó necio. Tengo bienes para muchos años. Túmbate, come, bebe, date a la buena vida. No hay lugar para esa esperanza tras la engañosa seguridad que eso pretenden darnos en nuestros fosos, nuestras concertinas, nuestra tecnología, nuestro bienestar, nuestro dinero. Nada significará el nombre de Jesús para quienes no hayan experimentado la necesidad de ser salvados. Y en esto tenemos todos problemas muy serios en el mundo en el que vivimos. La necesidad de ver, la necesidad de oír, la necesidad de caminar, la necesidad de hablar, de ser sanados, de ser liberados, de saciar el hambre, de justicia, de paz, hambre. Y nada sería posible, tampoco hallaríamos lugar para la esperanza, si para nosotros Cristo Jesús fuese solo una figura del pasado, un recuerdo, una nostalgia, uno más entre los muertos. La esperanza no sería posible si Cristo Jesús no hubiese resucitado. Dicho de otra manera, las palabras del Papa Francisco, vive Cristo nuestra esperanza, nada significará lee un pobre, y si ese pobre no las lee con fe. Cuando decimos vive Cristo esperanza nuestra, no miramos atrás, sino adelante. No miramos al pasado, sino al futuro. No nos encerramos en lo que el hombre ha conocido de sí mismo, la necesidad, la fragilidad, la muerte, sino que nos abrimos a lo que hemos creído de Dios. En la patera de nuestra vida, la pobreza es lo evidente, y para que Cristo Jesús sea el nombre de nuestra esperanza, solo necesitamos la fe. Vive Cristo esperanza nuestra. Estas son palabras del Papa. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. No sé cuántos jóvenes cristianos habrán leído en tierra firme esas palabras. No sé qué huella ese pensamiento haya podido dejar en el ánimo de cada uno de ellos, pero intentaré adivinar lo que las palabras del Papa Francisco podrían significar para cada uno de los migrantes que desaparecieron en el Mediterráneo durante los últimos años. Leídas esas palabras del Papa, todo lo que Cristo toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, Él vive y te quiere vivo. Leídas al margen de la fe, esas palabras, para esos emigrantes, serían palabras vacías de significado, si no entraban directamente en el género del sarcasmo, comprenderán. Desde la fe, esas palabras se convierten en confesión de una certeza, son afirmación de la vida frente a la amenaza de la muerte, son un grito de victoria frente al poder de los opresores. Él vive y te quiere vivo. Es una manera de decir que Cristo Jesús está de tu parte y con Él tu vida jamás se perderá. Él vive y te quiere vivo. Él en tu barca, Él en ti y tú en Él. Él en tu vida y tú en la suya. Él en tu carne y tú en su espíritu. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Son palabras del Papa. Aunque un cristiano
mira siempre al futuro como tiempo de realización plena de lo que ahora esperamos, los verbos de nuestra fe se conjugan necesariamente en tiempo presente, pues es ahora cuando somos pobres, es ahora cuando la barquilla amenaza con hundirse, es ahora la hora de Dios en nuestra vida, es ahora cuando la muerte exhibe su brazo y dobla el nuestro. Para la fe, incluso los verbos de futuro se conjugan en presente. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Cualquiera entiende que esa letanía de frustraciones que nos hacen viejos aún sin serlo, tristeza, rencores, miedos, dudas, fracasos, enumera situaciones por las que los emigrantes no pasan una u otra vez, sino que parecen instalados en ellos. En el miedo, en la duda, en el fracaso. Emigrantes y creyentes somos caminantes en pos de una esperanza. No se cree sin emigrar. Y no se emigra sin creer. No se cree sin gritar para que otro nos dé una mano. No se emigra sin gritar porque la necesidad nos apremia y nos empuja a salir. Emigrantes y creyentes hacemos nuestro el viejo salmo. Alzo mi voz a Dios gritando. Alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso y mi alma rehúsa el consuelo. Emigrantes y creyentes gritamos y salimos, porque guardamos en la memoria recuerdos que hacen posible la esperanza. Para ellos y para nosotros. Y la esperanza nos da fuerza incluso para morir. Migrantes y condición originaria de la fe. Estamos hablando de un paradigma para nuestra vida de fe. Por primera vez desde hace muchos años me encuentro hablando de migrantes y haciéndolo no desde los caminos de una tragedia, sino desde unos documentos. Dice, cosas que lleva consigo el ser emérito. Dice, entonces, he de recordar que migrante no es un concepto sobre el que discurrir, sino una carne de la que ocuparnos, por la que preocuparnos, con la que solidarizarnos. El pueblo de los que emigran, esa carne doliente en camino hacia una esperanza, esos hombres y mujeres que buscan oportunidades para ellos y para sus familias, que sueñan con un futuro mejor y que desean crear las condiciones para que ese futuro se haga realidad. Esa humanidad nos recuerda la condición originaria de la fe, o sea, la de ser forasteros y peregrinos en la tierra. Forasteros y peregrinos en la tierra. La peripecia del emigrante es una parábola llena de sugerencias para que nos adentremos en la peripecia humana, espiritual y vocacional del creyente. El creyente es necesariamente un emigrante. Podríamos, imitando a Jesús, decir, el reino de los cielos se parece a la vida cristiana, se parece a la humanidad migrante.
porque los cristianos somos un pueblo en busca de una ciudad futura, porque el hábitat natural de los que buscan son los caminos de los pobres, de los sin papeles, de los sin derechos, de los últimos. Lo que en la exhortación apostólica permite relacionar migrantes y creyentes es la condición común a unos y otros de forasteros en la tierra y peregrinos. La primera carta de Pedro está dirigida a los emigrantes dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, y como a forasteros y emigrantes que eran, el autor de la carta les recomienda que os mantengáis a distancia de esos bajos deseos que nos hacen la guerra. Luego habrá quien nos recuerde que en la casa de Dios ya no somos forasteros, extranjeros ni forasteros, sino que somos de la familia de Dios, que tampoco conviene olvidar. Ya no somos extranjeros ni forasteros, pero somos siempre gente del camino, somos enviados, pobres a los pobres, para llevarles la buena noticia del reino de Dios. Y robamos un nuevo título al Papa Francisco: migrantes, pero no solo migrantes. El mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, la palabra migrantes evoca conflictos violentos y auténticas guerras, injusticias y discriminaciones, desequilibrios económicos y sociales, de los que, siempre entrecomillado, son los pobres y los desfavorecidos quienes más sufren las consecuencias. Una mirada a las sociedades económicamente más avanzadas es suficiente para detectar, entrecomillado de nuevo, el marcado individualismo que desarrollan en su seno. Individualismo que, combinado con la mentalidad utilitarista y multiplicado por la red mediática, produce la globalización de la indiferencia. Ahora vuelvo a palabras mías. Tal vez convenga subrayar que es precisamente en las sociedades más avanzadas, digamos en las sociedades ricas, donde se globaliza la indiferencia ante el sufrimiento de los pobres, una indiferencia que es condición indispensable para que, sin hacernos preguntas, sin remordimiento, en buena conciencia, podamos excluir de nuestro banquete a esa humanidad pobre. Más aún, podamos demonizarla, haciéndola responsable de los males sociales. Podamos marginarla. Me entró un mosquito en la garganta. Cuando me pasa en la misa me destruye. Los pobres son la evidencia de lo difícil, lo imposible que es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y ellos, su sola presencia, representan una invitación a recuperar algunas dimensiones esenciales de nuestra existencia cristiana y de nuestra humanidad. Recuperar algunas dimensiones, nos vamos a referir a ellas ahora. Si el mosquito me da paz. Quiero caramelillo. Está bien así. Lo voy a asesinar por vía directa. Es poco franciscano, pero es verdad.
aunque se tratase solo de migrantes, se trataría siempre de los destinatarios del Evangelio, los amados de Dios a quienes el Hijo, ungido por el Espíritu Santo, fue enviado como buena noticia. Aunque se tratase solo de migrantes, se trataría siempre del mundo de Jesús, de los preferidos de Jesús, de los prójimos, que abandonados al margen de los caminos de la vida, Jesús salió a buscar y a salvar, aunque se tratase solo de migrantes. Pero no se trata solo de migrantes, se trata también de nosotros. Y esto me interesa mucho subrayarlo. Se trata, en primer lugar, de nuestros miedos. Miedos que han sido cultivados, inducidos. Miedos que son interesados. En su mensaje, el Papa muestra comprensión con esos miedos y escribe que el temor es legítimo también porque falta preparación para este encuentro. Pero se ha hecho necesario, urgente, apremiante, denunciar a los manipuladores que se han adueñado del lenguaje para socializar el miedo y desde el miedo el odio al migrante, socializar el odio al migrante. Se ha hecho necesario, urgente, apremiante, alertar a los incautos que terminan por utilizar ese lenguaje sin caer en la cuenta de que con ello están empujando a la muerte a miles de inocentes. Palabras que pueden parecer las más inocentes del mundo, las más obvias del mundo, como cuando aquel obispo cardenal dijo: entre los emigrantes no todo es trigo limpio. Parece la cosa más obvia, más normal. Esa palabra dicha por una autoridad eclesiástica significa muerte para los emigrantes, significa muerte. Yo pensé, entre los obispos tampoco todo es trigo limpio. Pero dicho por mí no significa nada. Quiero decir que ningún obispo se va a morir por eso, pero los emigrantes se mueren. Las palabras son tremendas. He visto y oído a informadores, entre interrogantes, cristianos, en los medios de comunicación de la Iglesia, buscar interesadamente la asociación entre crimen cometido y condición de extranjero de quienes cometen el crimen. Eso que en los otros medios hacen con relación al clero, a los frailes, a los religiosos en determinados temas, nosotros lo hacemos con los emigrantes. He visto y oído a representantes de gobiernos y a informadores que al referirse a los emigrantes les atribuyen comportamientos violentos, organización militar, estrategias para causar daño a las fuerzas del orden. Y esos mismos voceros interesados olvidan cuidadosamente que son los emigrantes quienes padecen violencias sin fin, quienes cuentan a miles sus muertos, violencias y muertes que nosotros pudimos evitar, si no es que fuimos nosotros quienes directamente las hemos causado. Es casi... Yo subo por las paredes cuando me dicen 500 personas intentan pasar una valla. ¿Cómo es? Tienen que hacer fuerza para pasar. Y si se pone delante la policía, pues pasarán por encima de ellos. Pero no intentarán hacerles daño a la policía. Intentarán. Y decir que se ejerce los emigrantes que son violentos, cuando cuentan los muertos a miles todos los años en esas dichosas fronteras, pues es un sarcasmo intolerable, intolerable. Es casi un milagro dar con una información sobre emigrantes que no se refiera a ellos como irregulares, como ilegales, como sin papeles, y no los presente como un peligro, una amenaza, amenaza, una 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 amenaza, una
A veces los pobres de la calle de Santiago me hacen el discurso de los emigrantes, que son un peligro también para ellos. Ellos no tienen más ayudas porque se las llevan los emigrantes. Así, en la conciencia colectiva se induce la idea de que los emigrantes no son pobres que intentan saltar unas vallas fronterizas, sino que son delincuentes y que las asaltan, nos asaltan. Los emigrantes no intentan atravesar una frontera, nos invaden. No son hombres, mujeres y niños en busca de pan, son un ejército, una ola, una avalancha, un mal, tanto más temido cuanto más indefinido. Es verdad que no se trata solo de migrantes, se trata de nosotros, de nuestra frivolidad, de nuestra decadencia moral, de nuestra degradación a la categoría de seres intolerantes, cerrados y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. Estas palabras están entrecomilladas porque son del Papa. El Papa ha medido las palabras en una forma que yo puedo dispensarme de hacer. Y lo diré así, no se trata solo de migrantes, se trata de nosotros, de nuestra degradación desde la condición de hijos de Dios, que se supone nos hace hermanos de todos, a la condición de amos esclavistas, sin Dios y sin hermanos. No me cansaré de repetirlo, no me preocupa el hombre o la mujer que me dice que no cree en Dios. Mientras creas en tus hermanos, lo otro no me preocupa mínimamente. Pero nosotros muchas veces desde nuestra fe nos quedamos sin Dios y sin hermanos. Segundo, se trata de nuestra fidelidad, no se trata solo de migrantes, de nosotros, de nuestra fidelidad al mandato del amor. Se trata de nuestro perfil humano, de nuestra identidad cristiana. Lo que está en juego es nuestra pertenencia al reino de Dios, es nuestra fidelidad al Evangelio. Se trata de fidelidad a lo esencial de nuestra vida, al mandato del amor, al Evangelio del reino de Dios. Se trata de dar a quien no puede corresponder, de amar a quien ni siquiera conocemos, de parecernos en algo a Cristo Jesús, que nos amó también Él, a nosotros a fondo perdido, a vida perdida, a todo perdido. No se trata solo de inmigrantes, se trata de evitarnos a quienes nos decimos cristianos el escándalo de ofrecer culto a Dios y al mismo tiempo menospreciar a Dios en sus hijos. Se trata de evitarnos un día el bochorno de ser condenados por necios ante el tribunal del Rey, a quien en nuestra vida cristiana hemos ignorado y maltratado. Con lo cual, lo que está en juego es también el rostro que queremos darnos como sociedad y la consideración en que tenemos el valor de cada vida. Algo me dice que estamos pasando de una sociedad acobardada, una sociedad que decide desde el miedo, a una sociedad agresiva contra los que son presentados como una amenaza para ella. En ese contexto se olvida el valor de cada vida, el valor de toda vida, la dignidad de toda persona, y declaramos único el valor de nuestra vida. Entonces consideramos lógico, razonable, razonado, que se ponga toda clase de obstáculos a la llegada de emigrantes, y olvidamos que al otro lado de nuestra lógica y de nuestros razonamientos hay vidas que se desgarran, y no solo porque carecen de pan o porque sufren el frío, sino sobre todo porque se les ha privado de derechos, se les ha privado de futuro, se les ha privado de esperanza. Con su mirada, el emigrante estigmatiza nuestras opciones políticas, nuestras opciones económicas y nuestras pretensiones de seguridad. Tercero,
No se trata solo de migrantes, se trata de nuestra responsabilidad fraterna. Se trata de nosotros, se trata del lugar que queremos ocupar en nuestra relación con los demás. Ese lugar puede que sea el individualismo, la mentalidad utilitarista, la indiferencia, la cultura del descarte, la marginación, la exclusión, el olvido de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con sus hermanos. Desde el principio, la responsabilidad fraterna, no sé cuánto se habla de esto en las homilías, mucho me temo que poco. La responsabilidad fraterna se ha visto amenazada desde el principio, cuando Dios creó, por la envidia, por la melancolía de lo que creemos que nos ha sido arrebatado por el otro, y matamos con la vana esperanza de aquietar nuestra frustración. Es así desde el principio. El Papa nos recuerda que las migraciones están afectadas por una pérdida de ese sentido de la responsabilidad fraterna. Modo muy delicado de decir que la tragedia en la que están inmersos los inmigrantes pobres tiene mucho que ver con el olvido al que hemos relegado nuestra responsabilidad con ellos. Nuestra responsabilidad. No es que son unos que andan por ahí, son nuestra responsabilidad. Es un contrasentido, un absurdo, pero hemos logrado ser cristianos sin ser hermanos de todos. Explíquenme ustedes cómo puede conseguirse ese milagro. Hemos conseguido ser cristianos sin reconocernos familia de todos, sin sabernos responsables de nuestros hermanos. Pero no es solo cuestión de responsabilidad fraterna, lo es también de humanidad, palabra cuyo significado va aquí asociado a la idea de sensibilidad, de compasión, de benignidad, de mansedumbre. Se trata de nuestra vocación a ser humanos al modo de Jesús, al modo de Jesús de Nazaret. Se trata de que veamos el mundo por los ojos de Jesús de Nazaret y sintamos con el corazón de Jesús de Nazaret. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas. Al desembarcar vio una multitud, se compadeció, le curó. Buen samaritano de toda la humanidad fue Jesús. La compasión lo acercó a nosotros, lo hizo nuestro prójimo, lo desvió de su camino a nuestro camino, para aliviarnos, para curarnos, para salvarnos. Y no sería razonable que quienes hemos sido asistidos con tanto amor dejásemos de prestar ayuda a quienes se encuentran abandonados al borde del camino. Cuarto, se trata de la iglesia que hemos de ser. Nuestro modo de situarnos frente al emigrante dejará a la vista la iglesia que somos. Dejará a la vista la iglesia que somos. Porque podemos ser iglesia en ejercicio de poder. Podemos pretender la protección del poder. Podemos vernos como señores de la verdad, como superiores a los demás. Podemos creernos primeros y principales y únicos y aspirar a ellos si creemos que hemos dejado de serlo o nos han privado de serlo. Podemos ser iglesia que ve en el emigrante, en el diferente, un peligro para la propia significación social. Lo he oído muchas veces, los emigrantes musulmanes son una amenaza para una supuesta Europa cristiana, como si el nombre de cristiano se diese a regiones y países y no a personas de fe y a comunidades creyentes. Aquel cardenal en aquel momento, aludiendo a esto de que nos estaban invadiendo los musulmanes
y estos que tienen muchos hijos, con lo cual dentro de poco Europa será musulmana, yo le dije, señor cardenal, apresúrese usted también. Pero estamos llamados a ser iglesia en ejercicio de servicio, sin la protección de ningún poder, aspirando siempre a alcanzar el último escalón de la condición humana, al modo de Jesús. La condición de pequeños entre los pequeños, últimos entre los últimos. Esa pretensión de ultimidad no es para quedar en un puesto apetecido por ser último, que sería un modo de ser primeros. Buscamos ser últimos para hacernos siervos de todos. Detrás de las palabras de la encíclica Fratelli Tutti, reconoces a Cristo Jesús, reconoces al buen samaritano que no hizo alarde de su condición, sino que apartándose de su camino, bajando hasta lo hondo, hasta el último, se acercó al hombre malherido y abandonado, y tratándolo con misericordia, lo hizo tan prójimo suyo que lo cuidó como si fuese él mismo. De lo que se trata es que nosotros seamos iglesia en la que Cristo, buen samaritano, continúe apartándose de su camino para hacerse cargo de los que han sido abandonados en las cunetas. Para ser iglesia buen samaritano no necesitamos ser muchos, nos basta con ser Cristo. Para ser iglesia buen samaritano no necesitamos ser poderosos, nos basta con amar. Para ser iglesia buen samaritano no necesitamos afinidades culturales, raciales, religiosas con las víctimas. Solo necesitamos la mirada compasiva de Jesús de Nazaret. No se trata solo de migrantes, se trata de nosotros, se trata de la iglesia que queremos ser. Quinto, se trata del respeto debido a la persona humana. No se trata solo de migrantes, aunque sean ellos el escándalo que reclama cada día nuestra atención. Es cuestión de dignidad humana, de respeto debido a toda persona humana. Es cuestión de derechos con los que nacemos y que todos tienen el deber de respetar. Es que no sé si lo han considerado alguna vez. A los emigrantes los tratamos siempre como si fuesen posesión nuestra, algo de lo que nosotros somos dueños. Parece que hemos dejado de serlo, aquel modo de los esclavistas que sacaban a los chicos africanos, los sacaban de sus tribus, de sus casas, y a la fuerza los llevaban a donde no querían ir. En eso parece que nos hemos civilizado, pero continuamos tratándolos de la misma manera. Porque ahora que quieren salir no los dejamos, continuamos siendo los dueños de la situación. Lo que voy a decir temo que no sea políticamente correcto, pero tengo la certeza de que las cosas funcionan así. Nadie os lo dirá, puede incluso que nadie lo piense, pero tengo la certeza de que esa violencia que la política, las leyes, el poder ejercen a la vista de todos contra los emigrantes, contra una humanidad indefensa, contra una humanidad pobre, esa es violencia contra los indefensos de la sociedad.
contra los más vulnerables en nuestra sociedad. Una escuela en la que aprenden sin esfuerzo los violadores, los maltratadores, los asesinos de mujeres y de niños. Esa violencia no nacemos con ella. Y si hubiese nacido con ella, 2 cachetes de mi abuelo me la habrían quitado de encima enseguida. El racismo y la xenofobia que la política, las leyes, el poder exhiben a la vista de todos, es una escuela pública gratuita en la que la sociedad interioriza sin reparos racismo y xenofobia, machismo y matonismo. El Estado es machista y matón, por mucho que se disimulen luego las palabras. Y si no, pregúntenle a las mujeres de la emigración, y a los chicos de la emigración, y a los niños de la emigración. ¿Cómo se van a sorprender? Yo no me sorprendo luego de que los chicos de una escuela sacudan a un chico con parálisis cerebral. Dicen, ¿dónde lo aprendieron? Pues lo aprenden viendo cómo nosotros tratamos, en la sociedad, tratamos a gentes que no se pueden defender, que no tienen recurso ninguno contra nosotros. La mayor escuela de violencia de género es el Estado. Y los emigrantes son memoria permanente de esa violencia institucionalizada. Bien están las manifestaciones delante de los ayuntamientos o de los parlamentos como señal de repulsa contra crímenes horrendos que todos repudiamos. Pero no finjan condenar una violencia que ustedes practican con bebés, con niños, con mujeres, con pobres del África negra, violencia evitable que ustedes, los que ejercen el poder, tienen el deber de evitar. Den ejemplo a la sociedad y tomen las decisiones oportunas para que a los emigrantes no les falte qué comer, no les falte qué vestir, no les falte un puerto en el que ser acogidos, no les falte lo que exige la higiene personal, no les falte un médico si necesitan ser curados. Y lo que digo a quienes tienen poder de decisión en el ámbito de la política, me lo digo antes a mí mismo. Se lo digo a las comunidades eclesiales que se reúnen cada domingo para la Eucaristía. Se lo digo a las comunidades de consagradas y consagrados en busca de un camino al futuro que se abre ante ellas. Se lo digo a toda la sociedad. No avanzaremos un paso en el camino que lleva a un mundo más justo si no reclamamos, en primer lugar, para los demás, para los pobres, los derechos que exigimos se nos reconozcan a nosotros. Se trata del respeto debido a la persona, a su dignidad, a sus derechos. Ese respeto nos obliga al discernimiento de nuestras responsabilidades políticas, al discernimiento de nuestras opciones económicas, al discernimiento de nuestros criterios morales. Ese respeto nos obliga a crear las condiciones necesarias para que todos puedan ejercer su derecho a no emigrar. Siempre que se habla del derecho a emigrar, el Papa nos recuerda el derecho justamente a no emigrar. El mosquito resucitó.
Se ve que tiene un gran poder de oración. Ese respeto nos obliga a crear las condiciones necesarias para que todos puedan ejercer su derecho a no emigrar. Esto llevaría consigo opciones económicas, opciones en estilo de vida, opciones de austeridad. Los cristianos tendríamos que ser, por definición, personas austeras en nuestra forma de vida. Y no por penitencia ni por tener méritos en el cielo, sino porque hay humanidad que necesita de nosotros para comer. Pero mientras esas condiciones no se den, condiciones necesarias para que no emigrar, mientras esas condiciones no se den, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano a encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en 4 verbos, son los del Papa: acoger, proteger, promover e integrar. Porque no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de estas 4 acciones. Recorrer juntos un camino, es decir, sinodalidad, para construir ciudades y países que al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. Fratelli tutti. Esos son los verbos de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad ante las personas migrantes: acoger, proteger, promover e integrar. Eso es hacer camino con ellos. Esa es nuestra manera de dar pan al hambriento, agua al sediento, vestido al desnudo, compañía al que vive en soledad. Si alguien a mi lado tuvo hambre y no le di de comer, si el Señor llamó a la puerta de mi vida y no le abrí, si no quise acogerlo, si lo vi desvalido y no quise protegerlo, mi destino será el de los malditos. Es obvio que no se trata solo de migrantes, se trata de toda persona humana, también de mí mismo. Desenmascarar el gran engaño. Estamos llegando al final. Los emigrantes son la evidencia de un mundo injusto, inicuo, perverso, atravesado por una violencia institucionalizada contra los pobres. Violencia institucionalizada contra los pobres. Ellos son las víctimas de un modo de entender la vida, de un modo de entender las relaciones, de un modo de entender la dignidad de las personas. El árbol del conocimiento nos ha seducido con la posibilidad de ser como Dios, de poseerlo todo, de consumir sin límites. Hemos alargado la mano y hemos comido. Nos hemos apoderado del paraíso. Hemos llenado de pobres los caminos de la tierra. Hemos matado a nuestro hermano y fingimos haber encontrado la felicidad. Sabemos que hemos sido víctimas del gran engaño, pero hemos pagado un precio tan alto por nuestra traición que ya no somos capaces de reconocer que nos han engañado.
y así cometemos la última traición, la de hacer creer a los pobres que la felicidad es de casa en nuestra forma de vida. Esta es de las cosas que siempre me preocupó en el camino de los emigrantes. Estáis yendo a formar parte del sistema que os ha empobrecido. Lo deseable es acoger, respetar, amar, trabajar por un mundo levantado sobre los tiempos del verbo dar, un mundo de hermanos que se sienten solidarios, todos de todos. Yo creo que es el mundo soñado por Dios, el mundo del reino de Dios. Los emigrantes son una llamada de Dios a volver a la gratuidad del paraíso terrenal. Conclusión. Aquí han quedado reseñadas algunas de las resonancias que me ha dejado la lectura de la exhortación apostólica Christus Vivi, del mensaje del Papa a la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado y de la encíclica Fratelli Tutti. Confiaré a la brevedad de la conclusión una intuición que se me ha colado en el alma con aires de certeza morada. La suerte de la Iglesia está ligada a la suerte de los pobres, a la vida de los pobres, al destino de los pobres. Solo una Iglesia de últimos tendrá la capacidad, la fuerza, la gracia de salir sin miedo a los caminos del mundo, de buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Solo una Iglesia de últimos tendrá la capacidad de compadecerse, acercarse y vendar heridas. Solo una Iglesia de últimos tiene futuro. Eso creo yo. Muchas gracias, don Santiago. Creo que quienes estamos en esta tarde aquí hemos acudido a una sesión de profetismo del más hondo calado evangélico. Por lo menos así lo he sentido yo, y creo que más de uno de vosotros que estáis haciendo así estáis de acuerdo conmigo, que las palabras de don Santiago han sido palabras de un profeta del siglo XXI, y que ciertamente nos ha llamado la atención, nos ha denunciado muchas cosas, pero también nos ha abierto el corazón hacia un futuro promisorio que seguramente entre todas y todos podremos por lo menos generar o dar un granito de arena en la construcción de un mundo como este de la última intuición, que se parece más al que ha soñado Jesús para toda la humanidad. Tenemos unos minutos para algunas preguntas, en razón de que hay mucha gente que nos ve y nos oye por fuera. Os ruego que la persona que hace la pregunta se ponga de pie y la diga con voz potente. José María. Don Santiago, me ha traído usted a la mente las palabras de Francisco, el italiano, cuando se enteró que 5 hermanos suyos habían sido asesinados en el país de los sarracenos. Y entonces él exclamó: verdaderamente hoy puedo decir que tengo 5 hermanos. Entre Francisco el argentino y vuestra reverencia, hoy han hecho la mejor traducción de aquellas palabras de Francisco. Yo lo asumo diciéndome: hoy verdaderamente me doy cuenta que los migrantes deben formar obligatoriamente parte de mi vida. Muchas gracias. Gracias a ti, José María.
¿Alguna otra pregunta? Si no, yo haría... Bueno, fuerte para que te digamos a ver. Felicitarle porque me ha gustado muchísimo su intervención, me ha hecho reflexionar mucho y me ha llamado mucho la atención que ha dicho usted que no se puede hablar de la esperanza lo mismo desde una catedral o de una iglesia muy bonita que desde una patera. Y entonces algo que a mí me preocupa mucho. La iglesia institución se compromete con los migrantes. Por ejemplo, ¿cuántas instituciones eclesiásticas hay cuando llegan en Tánger, en Melilla, las pateras? Son una ONG que lucha por los derechos humanos. Pero en este nuevo paradigma, la Iglesia, desde la homilía, hace alusión a este problema. Al contrario. Entonces, para mí es un interrogante muy grande, porque creo que es un nuevo paradigma que hay que afrontar, porque cada vez somos más los migrantes. Y Jesús de Nazaret también fue migrante y tuvo que nacer fuera de donde vivía. Entonces, la Iglesia en su homilía, ¿cómo es portadora de este mensaje? De vida enseñando liturgia en los institutos teológicos, y por lo tanto tuve muchos alumnos, futuros presbíteros, y lamentablemente nunca he oído una homilía que responda a los criterios con los que yo entiendo que ha de ser dicha una homilía. Es un género imposible, es un género imposible. Entonces, partiendo de que la homilía ha de llevarnos a hacer memoria de Cristo Jesús dentro de la Eucaristía, memoria del amor de Dios con nosotros, digamos, memoria de la salida de Dios a nuestro camino, memoria del samaritano que viene a nuestro camino para darnos una mano. Y la palabra de Dios nos lo recuerda de maneras distintas cada día, pero en el fondo se trata siempre de eso, de que hagamos memoria de lo que el Hijo de Dios representa en nuestra vida. Si de eso no aprendemos a relacionarnos con los demás, pues quiere decir que a la Eucaristía hemos ido para otra cosa. Puede que hayamos ido para hacer méritos, porque está bien oír misa, puede ser que hayamos ido para orar por nuestros difuntos, puede ser que hayamos ido por devoción, pero si en la Eucaristía, al mismo tiempo que nos dejábamos comulgar por Cristo Jesús, no hacíamos comunión con la humanidad entera, empezando por la comunidad que celebra la Eucaristía, pues estamos desdibujando las cosas, las estamos apartando de su significado fundamental. Los cristianos tendrían que saber que a la Iglesia se va para comulgar con Cristo y con los hermanos, con Cristo y con la humanidad. A la Eucaristía se va para hacerse uno con todos. Y claro, hacerse uno con todos significa una preocupación muy especial, muy particular, con los más necesitados de esa comunión, de esa unidad. De ahí que los pobres sean una dimensión necesaria en la vida de la Iglesia, una dimensión necesaria. Pero claro, tenemos en la Iglesia la conciencia de ser una presencia de Cristo, de ser el cuerpo de Cristo, de ser uno nosotros entre nosotros. No, esa conciencia creo que no existe. Y depende, en gran medida, también de la catequesis, de la pastoral, de la predicación, de la homilía, que se orienta en otras direcciones y no va en dirección de la comunión. No va en dirección del compromiso de cada uno con los demás. Y en eso nos queda mucho camino que recorrer a todos, a todos. Sí.
¿Yo? Sí. Gracias también, porque a mí también me ha gustado muchísimo, y yo al hilo de la conversación que está viendo me hago también la pregunta, y creo que usted lo decía en su exposición, pero no ha criticado la política, porque institucionalmente ejerce la violencia, una escuela de violencia, pero luego nos ha llamado la atención a todos, a cada uno de nosotros también, porque nosotros también somos muchas veces cómplices de lo que está pasando en nuestro mundo. Incluso a veces hasta más, porque tenemos conciencia, cosa que a lo mejor mucha otra gente que había estado olvidada en el paraíso de la felicidad que nos han metido, y sin embargo tampoco nos terminamos de donar. Entonces a mí me ha gustado sobre todo porque hace una crítica a la sociedad, pero al mismo tiempo una crítica a cada uno de nosotros, que tenemos que replantearnos nuestra vida desde lo último. Creo que me interpretó perfectamente. Sí, ponte de República Dominicana. Venga. Sí, de República. Y desde mi pueblo, que es bastante migrante. Cuando le escuchaba hablar, incluso tengo mucha familia en el exterior. Creo que no hay ni un solo dominicano que no tenga un familiar migrante. De hecho, me toca profundamente porque mi madre está en proceso de migrar también, y mi hermana menor. Entonces, disculpe que no estoy acostumbrada. No te preocupes. Yo también he migrado porque me encuentro en España. Claro, no es la misma situación porque pertenezco a una congregación religiosa. A mí me recibe una familia, mi familia religiosa. Pero también estoy en el apostolado con migrantes y demás. Y yo me pregunto, la pregunta que me hago, ¿cómo sería el modelo de iglesia en la praxis, en lo práctico? ¿Qué deberíamos incluir para hacer esa iglesia que comulga con todos y en comunidad con todos? Porque yo a veces he conocido otros modelos de iglesia, y a veces cuando voy a diferentes misas y demás, extraño como ese poder ir a misa y tener rostros conocidos de gente que yo sé que, no sé, qué sugerencias, cuál sería ese modelo de iglesia. Bien complicada es la respuesta, bien complicada. Sí, porque se necesita cambiar muchas cosas y es cuestión de mucho tiempo. Cambiar la mentalidad del que preside la celebración. Cambiar la mentalidad de quienes participan en la celebración. Venimos no ya de siglos, sino de más de un milenio de una comunidad pasiva frente lo voy a decir con una expresión irreverente, frente al poder clerical, ¿verdad? El que tiene todo el poder en la celebración es el presbítero. Estoy evitando utilizar la palabra sacerdote, porque normalmente se dice es el sacerdote. Sacerdotes es la comunidad. Los demás, presbítero, obispo, lo que sea, servidores de una determinada manera. Pero a lo que voy, durante más de un milenio, la comunidad estuvo yendo a una Eucaristía en la que no podía entender nada, simplemente mirar, y mirar lo que hacía el presbítero en el altar. En los días de mi infancia, el párroco de mi parroquia, que tenía su predicación todos los domingos, cuando terminaba la predicación añadía, siempre era como una fórmula ritual: y ahora, mientras continúa el santo sacrificio de la misa, recen un credo al Sagrado Corazón de Jesús, una salve a la Virgen María, una estación a Jesús sacramentado, y si les queda todavía tiempo, añadía todavía alguna devoción más. Pero quiere decir que ya cada uno iba por su parte. Esa idea de la Eucaristía no la hemos quitado todavía. Nosotros hay espectadores y hay uno que es el que hace las cosas que cuentan.
Con lo cual, incluso la lengua, que ahora la entendemos, se supone que la entendemos, pues no le prestamos atención. Y ahora voy a decir una malignidad, esta es una malignidad, no se le diga nada. Dice, gracias a Dios no le prestamos atención. Porque, porque el misal es una escuela de majaderías, es una escuela de tonterías, una escuela de peticiones absurdas, una escuela que no hay por dónde cogerlo. Entonces, mejor que no le presten atención. Y esto no. Me parece evidente que los presbíteros no prestan atención a lo que dicen, porque si no, ya haría tiempo que habrían quemado el misal que padecemos. He dicho los presbíteros, no digo nada de los obispos. Hay algunas oraciones que son muy difíciles, ciertamente. Lo digo como presbítero, que uno dice, bueno, esto toca cogerlo con pinzas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ponte aquí. Mira, yo quiero contar una anécdota que presencié anoche. Un grupo de la iglesia salen a visitar por la noche a los que están durmiendo en la calle. Y uno de los que estaban participando fue, como ella ha dicho, un miembro de una congregación. Y que también vienen inmigrantes a evangelizarnos. Este muchacho es africano. Iba en la comitiva de 3 o 4 para visitar a esos que están en la calle. Visitábamos a uno musulmán. Y cuando vio al africano, al verlo negro, algo suyo le estaba diciendo. Dice, mira, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde? De Zimbabue. Dice, mira, que comas bien, que duermas bien y que estés contento. Entonces, ese sentimiento de unidad se dio allí. Pues nada más que era comunicar. Muchas gracias. Y una última pregunta, para irnos con buen sabor de boca. Si no, yo tengo una que le hago, pero si me la permitís a mí. De verdad, me encantó el tono profético, e insisto en esa palabra de valentía, de no edulcorar las palabras, de decir las cosas que muchos no nos atrevemos a decir. Por ejemplo, lo del misal. Yo insisto, en las que me conocen aquí, el muchos, con perdón de los señores obispos, yo sigo diciendo por todos, porque lo de mucho me parece una cosa horrenda, porque Dios se entregó por todos. Esta mañana yo dije por muchos, creyendo que él protestaría si decía por todos. Yo siempre digo por todos. Pero bueno, la pregunta es esta, y es muy personal. Seguramente, como a los profetas, pues los persiguen. ¿Ha habido momentos de cruz, de persecución, de silenciamiento? A ver, yo no la llamaría persecución, pero sí que salí de Marruecos por silenciamiento. Es decir, el gobierno marroquí se quejó a la Nunciatura, y la Nunciatura, pues con un mensaje muy escueto, eran 2 líneas en el correo electrónico. En nombre del Santo Padre le pido que se abstenga de hacer manifestaciones públicas sobre la política migratoria de Marruecos. Ustedes comprenderán, yo tengo que obedecer, ¿no? Entonces le respondí al nuncio inmediatamente, yo obedezco, faltaría más, pero entonces sáquenme de aquí. Y fue el motivo por el que salí de Marruecos antes de lo previsto, porque estaba previsto que continuase allí hasta el nombramiento de mi sucesor. Lo del nunc pro tunc era
La renuncia se acepta ahora y se hace efectiva cuando el Santo Padre disponga. Y lo que se me había dicho era que se haría efectiva al ser nombrado mi sucesor. Pero yo pedí antes háganla efectiva ya. Yo comprendo que la situación de la Iglesia en Marruecos es el país donde la Iglesia tiene más actividades. Yo creo que es donde goza en ese sentido de más libertad de acción, pero al mismo tiempo es una situación absolutamente precaria. ¿Por qué? Porque dependemos de la benevolencia del gobierno para hacer nuestro trabajo. ¿Sí? Somos invitados en casa ajena. Invitados en casa ajena. Claro, lo que yo no pensé jamás es que hubiese dicho palabras que pudiesen molestar a un gobierno. Pues parece que sí. Yo normalmente me metía fuerte con el gobierno de España para que te hablo suegra para que me entiendas nuera. Pero no. Pues de verdad que ha sido un gusto tener a don Santiago en esta tarde con nosotros. Pues seguramente ya después podréis tanto descargar el audio como el vídeo en YouTube para que volváis a volver a materia de oración. Yo creo que esto no solo es para interesante, sino también para pasarlo por el corazón y para dejarnos tatuar este nuevo camino de la espiritualidad que surge del contacto con la carne sufriente de nuestros hermanos y que nos ha tocado también a nosotros porque es nuestra patera, la patera de nuestra realidad. Dos invitaciones para esta semana. Primero, mañana a las 8 de la tarde tendremos en el Sagrado Corazón una celebración comunitaria del Sacramento de la Reconciliación para quienes deseen recibir este sacramento, el abrazo del Padre antes de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Luego, como es ya tradicional, jueves, viernes y sábado santo a las 12 del día en la iglesia tenemos unas reflexiones en torno al Tríodo Pascual, como que nos calientan el corazón para que lo que celebramos en la tarde pues también haya sido un poco acunado desde la reflexión más profunda y más espiritual, teológica y bíblica. Este año le hemos pedido a Fonfo Camacho, muy conocido por la mayoría de vosotros, que nos haga esas reflexiones. Y pasada la Semana Santa, el martes 22 de abril, tendremos aquí en esta misma hora, a las 7:30, la presentación del Ismo Radical de Juan José Tamayo. Es un laico muy conocido por todos, teólogo conocido, presidente de la Asociación de Teólogos Juan 23, pues para presentar su último libro aquí en el Centro Suárez. Y el jueves de esa semana, aquí está Antonio, pues tendremos la conferencia organizada como todos los años por la Hermandad Obrera de la Acción Católica, en la que reflexionaremos sobre el mundo del trabajo, que también es uno de estos mundos que necesitamos volver paradigma de nuestra interioridad. Muchas gracias por acoger esta invitación y muy buenas noches.